Estamos grabando. Bien, buen día, jóvenes. Espero que hayan echado una leidita al material que se les propuso. Debemos ahora, continuando y para terminar con la clase 3, hacer una distinción entre lo que es el carácter o el enfoque que en general presta y presenta la economía. En general, es decir, las más de las veces, la economía adopta un carácter positivo o descriptivo. ¿Qué significa eso? Según lo que veíamos la clase anterior y en relación al uso del método científico, estrictamente mediante la argumentación lógica, va a ser capaz de proponer distintos comportamientos cuando a los sujetos económicos o personas, a nosotros, se nos somete a algún estímulo económico. ¿Y qué es lo que va a hacer? Un análisis causa-efecto, sin olvidar el contexto, y va a decir, por ejemplo, proposiciones como la siguiente. Si el precio de una cosa baja, es dable pensar que la cantidad demandada de él aumente. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Ya, si se dan cuenta, de ninguna manera está obligando a que baje el precio o a que la gente compre más. Cuando se norma, cuando se obliga respecto del comportamiento, adopta la economía un carácter normativo. Por ejemplo, sabemos hoy día que para poder transitar en la calle tenemos que tener un permiso de libre tránsito, sea porque vamos al médico, vamos a la compra a un supermercado o porque tenemos que ir a trabajar y tenemos un contrato laboral que así lo acredita. De cualquier otra manera no podemos circular por las calles. Ahí, si se dan cuenta, hay una proposición normativa. Obliga a aquel que no tenga ese permiso, debe permanecer en su casa o en su lugar de residencia, llámele como quiera. ¿Hay dudas? No, profe. Todo claro, profe. Niños, ¿lo entienden o no? Sí, profe. Sí, profe. Cuando se obliga a algún comportamiento, eso significa que hay una norma, hay una regla, hay una ley de por medio. En esos casos, la economía, cuando ya lo llevamos al ámbito económico estrictamente, significa que la economía adopta un carácter normativo. Eso en general ocurre en la teoría del bienestar. Pero en el común de los casos, la economía hace un análisis descriptivo y por tanto con un enfoque positivista. Describe una situación, no obliga o norma. Léanme esta lámina si es que dijeron entender y díganme si tienen dudas, por favor. ¿Alcanzan a leer? ¿Alcanzan a ver? Sí, profe. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Seguros, niños? Démosle, entonces. ¿Por qué no puedo? Ahí sí. Entonces, ¿cuál es la forma de actuar de la economía? Lo primero que nosotros observamos en la vida y afuera de las aulas, en la calle, a eso me refiero, son los efectos. Conocido y visto el efecto, lo que hace la economía entonces es tratar de encontrar aquellas causas que llevan a dicho comportamiento. ¿Me siguen o no? En el ejemplo que aparecía hace un ratito del café, en la lámina anterior. Si el precio baja, la cantidad de café demandada aumentará. Entonces, esto es lo que uno observa. Si se va a un supermercado y hace el experimento de bajar el precio, hacer una liquidación los días esos de 1.000 pesos en el líder o el 2x1 en el totus o lo que sea, usted ve que en la medida que el precio baja,
la cantidad aumenta. ¿Y qué es lo que trata de encontrar? Las causas que llevaron a dicho comportamiento. ¿Por qué la gente compró más café? ¿Me siguen o no? Sí, profe. Sin importar el proceso transformacional o lo que nos ocurra a nosotros en nuestro modelo mental para llevar a dicho comportamiento. Eso es parte de la psicología, la sociología, alguna otra ciencia, no la economía. Esa es una caja negra. Aquí hay una transformación, algo nos pasa en nuestra mente que nos parece más atractivo comprar más café cuando el precio de este baja. Tratamos de buscar las causas, entonces, como explicaba, que llevaron a dicho comportamiento. Como en cualquier fenómeno de los que van a tener que analizar en la vida, cuando ya lo han hecho hasta el día de hoy, quizás sin tanta herramienta todavía, pero en la medida que estén mejor formados, obviamente cuando usted ya esté en el mundo laboral, por ejemplo, va a tratar de encontrar una serie de causas, pero también, como usted sabe, siempre se va a ver enfrentado a disyuntiva. Va a tener que tomar la decisión, bueno, ¿cuánto del fenómeno me explica determinada causa o atributo a efecto de estudiarla? Si el costo de incluir alguna variable más para explicar un fenómeno es mayor que el beneficio que tiene en términos explicativos de dicho fenómeno, seguramente no la vamos a estudiar. Hay otras que son preponderantes. Por ejemplo, en ese ejemplo, una vez más, del precio del café y la cantidad aumenta, la causa sustancial y crucial que lleva a que la gente compre más café es la variación de precio. Pero también están los gustos, también está el ingreso, también está quizás la época del año, que la gente eventualmente puede que tome más café en el invierno. Hay una serie de atributos, pero que no explican fuertemente o en un gran porcentaje o en un porcentaje sustancial el comportamiento frente al consumo de café. Por lo tanto, habrán causas, reitero, estudiadas y otras no estudiadas. Estas no estudiadas son lo que en economía vamos a empezar a introducir en clases posteriores. Déjenme instalar la tableta que se me había olvidado. Ahí está. Son para los tonta la pregunta. ¿Habrá algún querido alumno que está haciendo el ramo por segunda? ¿Por segunda vez? Bueno, si no, no importa. Este es un concepto que después vamos a ocupar. Estas causas no estudiadas, vamos a decir que permanecen bajo la condición de ceteris paribus. ¿Y qué significa esta condición y este concepto de ceteris paribus? Todo lo demás constante, es decir, por un lapso de tiempo, estas causas que no estudiamos se mantuvieron constantes. Entonces, si bien tienen un impacto en la explicación del fenómeno, durante un tiempo no lo tienen. Me explico. Precio del café, cantidad de café, el ingreso. A nosotros, en los USACH, nos reajustan el sueldo una vez al año, según la tasa de inflación. Por lo tanto, durante 12 meses, no necesariamente coincidentes con el año calendario, pero durante 12 meses, la renta permanece constante. Entonces, si bien la renta es importante para determinar mi consumo o mi compra de café, durante un año permanece constante. Eso va a quedar aquí bajo la condición de ceteris paribus. ¿Hay dudas? Niños, Ese ejemplo que usted daba, por ejemplo, de que a la gente le gusta más tomar café en invierno, por ejemplo, o todas esas cosas también caben en esa categoría. correcto. Es decir, si separamos el año en dos grandes épocas, 6 meses de verano, 6 meses de invierno, es muy probable que en el invierno se consuma más café. Pero durante 6 meses, el tiempo, el clima, la estación del año va a estar constante. Vamos a estar en invierno o vamos a estar en verano, no sé. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Sí. Bien. Entonces nunca olviden, el carácter de la economía es positivo o normativo en general.
¿Qué es lo que vimos antes? Positivo. Positivo, es un enfoque descriptivo o positivo. Ya. Ejemplos de la una y la otra. Siempre que aparezca, no sé si lo entiende semánticamente, pero siempre que aparezca esto, se está obligando. Debe exigirse a las personas pobres que trabajen si van a obtener ayuda del Estado. Se está obligando. Debe elevarse el desempleo para asegurar que la inflación. Hay una obligatoriedad por esa proposición del debe. Si se fijan, en las interrogantes a través de la economía positiva son distintas. En ninguna parte están obligando. En la primera, ¿por qué los médicos ganan más que los conserjes? No hay una norma, una regla o una ley que obligue a que así sea. Ocurre por algunas causales que podríamos investigar, por la capacitación, por los años de estudio, por el sacrificio, etcétera. Y esas serán las causas que trataremos de analizar. ¿Hay dudas? Siempre que aparezca el debe, significa que es una proposición normativa u hay una cierta obligatoriedad. Cuando usted va en la calle o a pie o en auto, da lo mismo, y hay un semáforo en rojo, ¿qué debe hacer? Detenerse. Detenerse. Ahí hay una norma, perdón. Está muteado, profe. Está muteado. Ya. ¿Hay dudas, niños? Si es que está demasiado inestable internet. ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Ahora, una pequeña diferenciación entre la micro y la macroeconomía. No es la única, pero ciertamente en microeconomía el sujeto de análisis, el individuo o lo que se analiza, es o un sujeto o un grupo bien definido de ellos. Y se trata de ver cómo se interrelacionan. Mientras que en la macroeconomía el análisis es a nivel de grandes agregaciones de sujetos o individuos. Nos interesa aquí, a nivel de la macroeconomía, cuál es el precio del kilo de manzana o del tarro de café que pagó Rodrigo Esteves. Puede ser interesante para el rubro de los cafeteros o las empresas que se dedican a la venta del café, determinar cuál es el precio promedio del café en Chile, pero no cuánto pagó Rodrigo Esteves por una lata de café. Ahí se trabaja con grandes agregaciones de variables. ¿Y qué es lo que es una agregación de variables? Nada más que la suma de las decisiones de todo el conjunto de individuos, o el conjunto de empresas, o el sector industrial, o lo que quiera. ¿Qué es lo que variables clave que se analizan en uno y en otro caso, aun cuando el sustento y la forma de calcular es equivalente en micro y en macroeconomía? El crecimiento económico, la inflación que tiene que ver con los precios, la variación en los precios de los bienes y servicios, la tasa de interés, que en economía asumimos que es el costo del dinero, el tipo de cambio, que es la relación entre la moneda nacional y la divisa. Y entiendan por divisa alguna moneda dura
en la cual se llevan a cabo las transacciones de comercio internacional, importaciones y exportaciones. En general, el tipo de cambio, el más relevante por lo menos para nuestra sociedad, es respecto al dólar. ¿Cuántos pesos se debe pagar por un dólar? La balanza de pagos, ¿qué es lo que es la balanza de pagos? Es aquel registro contable que da cuenta de todas las transacciones de Chile con el resto del mundo mediante las operaciones de comercio internacional. En microeconomía, ¿de qué nos vamos a preocupar esencialmente? De cuánto es la cantidad consumida de un bien, cuánto fue capaz de vender una empresa, si nosotros como sujetos, como personas, hemos satisfecho o no nuestras necesidades, si la empresa está generando utilidades o no. Ahí la decisión recae en el sujeto o el ente y acá en macro, en grandes agregaciones de variables. No es la única, pero es la gran diferencia. Entonces, la micro, ¿qué es lo que es? Aquella rama de la economía que estudia a individuos o grupos bien definidos de ellos. La macro se trabaja con agregaciones. ¿Qué es lo que es una agregación? Nada más que la suma de todas las decisiones individuales. Independiente que los conceptos puedan ser los mismos, en macro se van a dar cuenta que vamos a hablar de costo, de inversión, de ingreso. A nivel de la microeconomía también vamos a hablar del ingreso o la renta al consumidor. Aquí se hablará de la renta nacional. Aquí hablaremos del ingreso individual en micro y en macro hablaremos del ingreso nacional. ¿Y qué es lo que es el ingreso nacional? La suma de todos los ingresos de todos los individuos de la economía presentes en el proceso productivo durante un periodo de tiempo, un año, generalmente. ¿Hay dudas hasta aquí? No, profe. Y No, profe. finalmente lo que nunca debemos olvidar, la macroeconomía se sustenta en el método y la forma de operar y de actuar y en los modelos de la microeconomía, con la particularidad que cambia esencialmente el sujeto de análisis. ¿Hay dudas? En micro nos vamos a preocupar del precio del café que pagó Esteve. En macro, ¿cuál es el precio promedio del café? O ¿cuál es el precio promedio ponderado de todos los bienes y servicios de la economía? Que eso va a estar vinculado con la tasa de inflación, con el deflactor implícito de precio, etc. Pero no importa la decisión de un sujeto en particular. Lean esta última lámina, creo que es la última, no, la penúltima. Por favor. ¿Hay dudas? Niños. No, profe. Dígame, ¿cuál? Hay una niña que tiene duda, parece. Alguien dijo sí. Cuando dije hay dudas, sí me dijeron, ¿o no? Bien. ¿Quieres hablar o no hay dudas? Bueno. Bien. Finalmente entonces, la economía la podemos desagregar en un enfoque positivista o descriptivo y un enfoque normativo. Cuando adopta un enfoque normativo, tiene que ver con la adopción e instrumentalización de políticas económicas. Y ahí se obliga a determinados comportamientos. Lo hemos visto a más no poder en todo este año y algo que ya llevamos por efecto de la pandemia y algunas políticas que se han impetrado. Ahí se está obligando a comportamientos, se está diciendo qué es lo que se está haciendo para cada grupo en particular. Punto. Hay una cierta obligatoriedad.
quiénes son merecedores del bono IFE o el bono Juanito Pérez, los que cumplan con determinados y tales y cuáles atributos. Ahí hay una norma, hay un reglamento, hay una ley, etcétera. En general, la economía como ciencia, eso sí, tiene un carácter o un enfoque positivista. Dentro de esto está la teoría económica, que es lo que estamos haciendo, y la economía descriptiva. Me refiero a lo que estamos haciendo, lo que vamos a tratar durante el curso. Y dentro de la teoría económica podemos separar en dos grandes áreas o ramas. La microeconomía, que es el grueso de este curso, y la macroeconomía, que va a ser la parte final y bastante más conceptual, más que trabajar con modelos matemáticos, que lo hay, pero que en el límite tienden a ser bastante más complejos por la cantidad de variables que incluyen. El enfoque del curso es centrado en la microeconomía, pero vamos a conocer lo básico y el mínimo minimorum que usted debe tener a nivel conceptual para entender los fenómenos macro. ¿Hay dudas? Niños, No, profe. ya, déjenme dejar de compartir. Perdón. Para ir a buscar la clase 4, si es que la encuentro. Aquí está. ¿En la 4? Sí. Escucho y voy tomando notas e ideas. A ver, hago una pregunta. ¿Alguien leyó el material que tenían que leer? No estoy viendo los nombres ni las caras porque estoy sin la Sí, profe. ¿Ah? Sí, profe. Ya, pues entonces Sí. lo escucho. Sí, Jueguen. profe, pero como a las 4 de la mañana estaba muerto a esa hora. ¿Qué es lo que es muerto? Con sueño. Me acordé a última hora. Ah, ya, bueno, a ver. Niños, esta clase la hacen ustedes, yo les puedo ir dando alguna pequeña orientación, punto. Pero nada más. Son como distintas formas de llegar a una sociedad como ideal, por decirlo de alguna forma. Solo formas de llamar. No, formas Son de llegar, como Ya, a ver, denme un un cachitito camino. para tomar el lápiz. Pare. Ya. Vamos a ir tomando nota. Tal cual les dije, después, si es que no alcanzamos a terminar hoy día esta actividad, va a quedar la grabación en esta clase de lo que ustedes me han ido manifestando y eventualmente yo les puedo haber ido orientando, pero también van a tener una solución un tanto más teórica, pero un par de días después la dispararemos. Pero la idea es que usted se vaya comprometiendo con su aprendizaje. ¿Ya qué me dijeron? ¿Forma de organizar qué? ¿Que se me fue la onda? Son como teorías que te llevan a formar una sociedad ideal de distintos puntos de vista. Déjenme tomar nota para que no se me olvide. Forma y teoría para formar, bueno, hay una cacofonía, no importa, para formar una sociedad ideal, me dices. ¿Eso o no? Sí, sí, algo como eso. Y sí, me di cuenta que había una cacofonía, por eso cambié formas por teoría la segunda vez que lo dije. Ah, lo borramos. Forma y teorías para, pongámosle describir, o no sé. No, no es describir. Para O sea, pensar. era como para Alcanzar, llegar o Sí, para alcanzar. pensar para o llegar. alcanzar, Pensar, alcanzar una sociedad ideal. ¿Y a qué se refieren con una sociedad ideal? Como una sociedad perfecta en el tema de funcionamiento económico. Sociedad Dentro ideal. de organización socioeconómica, por decirlo así. Perfecta. En términos
Déjenme mirar el chat, que hay gente participando en el chat, parece. Sociedad utópica, sí, yo creo que hay mucho de eso. En términos, perfecto, en términos, se me fue lo que dijiste. Socioeconómicas. Socioeconómicos, perdón. Socioeconómicos. Ya. Y en términos o en todo el abanico, u horizonte o paraguas que hay dentro de estas formas de pensar y de concebir una sociedad ideal, perfecta o utópica, como dijo alguien en el chat, ¿con qué nos encontramos? Como los representantes de las visiones más influyentes. A ver, tírate. O Con diferentes formas de pensar lo mismo, profe. Sí, pero a ver, en todo el abanico de posibilidades que tenemos, que tiene que ver con la pregunta que viene a continuación, el ramillete de ismos, o aquí está dicho, ¿con qué nos encontramos en los extremos, si usted quiere plantearlo así? sea, se plantea con el anarquismo como un no control de Estado. Espérate. ¿Ya? Este está en un extremo, Y efectivamente. su ¿Cuál es el contraparte precepto? serían los apologistas. Que no creen en ninguna forma de control o Estado, por decirlo así. Anarquismo, ¿qué me dijiste? Que no creen en No le algún dan, modo de no control o asignan Estado. rol al Estado. No asignan rol al Estado. Y efectivamente en el otro ¿cuál es la concepción de ellos? Lo social, lo comunista totalitario o colectivizado. O el colectivismo, ya, sí está bien. Sociedad socialista o totalitaria. Estos, ¿a quién le asignan un rol preponderante? A la persona natural, A los individuos. Y los apologistas. a un rol estatal de control o de... Aquí ¿cómo decirlo? la persona individual, persona, obviamente individual, y A aquí un ente, y el rol preponderante lo adquiere el Estado. ¿Hay dudas? profe, y la economía mixta. Bueno, la economía mixta o social de mercado, llamada algunas veces, trata de rescatar, si se dan cuenta, lo mejor entre estas dos economías contrapuestas. Por ejemplo, no todo es a la libre decisión individual, no todo es por decisión del Estado. Hay matices, habrán actividades que por su carácter más estratégico deban descansar en manos estatales y hay otras tantas también que por su carácter y naturaleza pueden ser y deben ser, o cuidado con el deben, porque ahí estoy metiendo algo normativo, deben ser resueltas por las personas. Efectivamente. ¿Pero por qué? Porque la empírica, sin existir quizás en términos puros, estas dos que son alternativas y contrapuestas, en términos puros. Históricamente, los apologistas lo asociamos a la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el anarquismo en extremo a la sociedad estadounidense de Norteamérica, a los Estados Unidos de Norteamérica.
porque uno lo asociamos estrictamente al capitalismo y el otro al comunismo en su caso extremo, justamente como un sistema totalitario. Pero ambos, cada cual, tienen falencias. Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer una economía social de mercado, una economía mixta? Trata de rescatar lo mejor de ambos, entre comillas, mundos. ¿Hay dudas, niños? No, profe. ¿Hay dudas? No, profe. Dígame. No, profe. Ah, perdón. Ya más o menos, está harto bueno. Se nota que hay algunos que leyeron, ¿ah? Vay, ¿por qué no me dejan dar? ¿Qué pasó? ¿Hay Profe, cambio, sí está profe? avanzando. Ahí sí, Estuvo cambiando todo el rato la diapositiva. ahí sí. ¿Quién históricamente se acepta por mencionar como el padre de esta doctrina societaria o de esta forma de pensar? Adam Adam Smith, ¿o Smith, no? profe. Bien, se Con la pelearon. riqueza de las naciones. Buena. Se nota que hay niños que leyeron, ¿ah? ¿Y ahí en qué sustentaba esto él? Aquí según el autor digamos, según Samuelson, Sí, dice que Adam Smith describe o da a entender que la gente que ha acumulado, la gente que tiene dinero en realidad, la que ha acumulado capital, lo ha hecho movido no por un bienestar colectivo, sino por un bienestar individual. Pero que sin embargo existe una especie de ente que es definida después como la mano invisible, que en realidad engaña, por así decir, y a pesar de que ellos piensan que actúan en pos de un bienestar individual, terminan haciendo cosas que no estaban previstas antes. a ver, brillante niño, ¿ah? Muy bien, te felicito. ¿Qué cosas, por ejemplo, se pueden lograr a pesar de que la motivación en esencia es individual, que cada quien lucha por lo propio y producto de ese, entre comillas, ente, mano invisible, puede terminar ocurriendo? Perdón. Aquí, ¿Podría ser disminuir el desempleo? ¿por qué? Por ejemplo, si soy dueño yo de una fábrica, me interesa para mi propio beneficio tener más gente que trabaje en ella, pero de la misma manera estoy ayudando a que la gente consiga trabajo y así ayuda al Estado a que la gente sea menos pobre. Ya, a ver, dame un cachito para escribir una notita. Por favor, no lo demonicen, ¿ah? Que aquí ya le estamos poniendo apellido. Lucro empresarial, eso es lo que te entendí. El tipo, por ejemplo, un propietario, lucro empresarial. La motivación de un individuo puede ser el lucro empresarial. Maximizar utilidades, ganar platita con su empresa. Bien, pero para esto, ¿qué tiene que hacer? Conseguir trabajadores para que le hagan el trabajo. Sí, pero más, ándate a lo más básico, a lo que ya hemos visto del problema económico. Debería aumentar la producción. Correcto, producir un bien o servicio. Para llegar a producir ese bien o servicio, ¿qué requiere? Necesita mano de obra.
factores productivos en general, y en particular mano de obra, entre paréntesis, no me acuerdo si lo dije o no, el factor productivo mano de obra en lo sucesivo lo vamos a denotar por L. Profe, igual se tendría que mencionar que lo que se busca es tener como vender el producto al mayor costo posible y tener No, cuidado con lo la que me mano de estáis diciendo. obra Sí, cuidado con lo que me estáis diciendo. ya. Cuidado, no te confundas entre precio del bien o el costo de producir el bien. Si te das cuenta desde el punto de vista de la eficiencia, que ya hemos hablado, tendría lógica vender al mayor costo posible o al mayor Claro. precio, o al mayor precio posible. Al mayor precio posible y al Y menor costo de ojalá producción. con un costo. Sí, pues, a lo que quería llegar, quizá me mal expresé, es que el empresario busca tener una mano de obra lo más barata posible, cosa de que pueda acumular el mayor de riqueza. Ya, le vamos a poner ahí burdamente baratita la mano de obra. ¿Me siguen? De manera tal que el costo de producir esos satisfactores o bienes y servicios sea el más bajo posible e idealmente vender con un margen, con una diferencia entre el precio de venta y esos costos, lo más grande, valga la redundancia, posible, de manera tal que el lucro, la utilidad, sea la más grande. ¿Estamos? Profe, una Bien, consulta. dígame. En el factor de producción, en vez de ser barata la mano de obra, ¿no sería mejor que fuera lo mayor posible eficiente para la maximización de recursos? Obviamente, obviamente. Nunca hay que olvidar que en ese o ese es uno de los supuestos en los cuales nos vamos a sustentar. Es decir, que vamos a buscar la eficiencia. Y al buscar la eficiencia en términos de la producción, lo que vamos a tratar de hacer es, sin sacrificar la calidad de lo que estamos produciendo, ojalá sea al menor costo posible. Voy a decir una estupidez de ejemplo, pero si yo tengo dos personas, que una es capaz de producir, dale con los zapatos, ¿eh? Una es capaz de producir un zapato al día y la otra me produce 2 pares de zapatos al día, ¿a cuál voy a contratar? ¿Cuál debiera contratar? Le El que puse, produce 2 pares, esa es una A, no una OA. pensando que cuestan lo mismo los trabajadores. Correcto. Les vaya a pagar jornal, eso significa al día, les vaya a pagar 5 luquitas por su trabajo. ¿A cuál de los dos contratarías? Y la calidad es la misma. Estos dos individuos me producen el mismo tipo de zapato con una calidad homogénea. ¿A cuál contrataríamos? Al que produce 2 zapatos diarios. Listo. Ya, y esto es bueno que lo conozcan, a pesar de todas las críticas actuales y todo lo que usted quiera. Dentro del desarrollo histórico, pasando por varios, por Malthus, Ricardo, etcétera, podemos, en esta teoría, en esta teoría, no podemos dejar de mencionar a uno de los últimos precursores y quizás más importante de esta corriente del pensamiento. ¿A quién me podrían mencionar? Friedman. Vino muchas veces a Chile, tuvo un vínculo tremendamente fuerte con nuestra economía, con nuestra sociedad. ¿A quién? Friedman. A don Milton Friedman, sí. De hecho, en términos extremos se planteaba que la única sociedad donde pudo al principio implementarse las propuestas de los pensadores de esta corriente y en particular de don Milton Friedman fue en Chile, en el gobierno totalitario, en la dictadura, llámele como quiera, pero en el gobierno que tuvimos del 73 al 89. Profe, Dígame. ¿él era un Chicago Boy o no? Él es
entre comillas, el papito, el padre de los Chicago Boys. Grande, entonces. Aquí, ojo, aquí en esto que estamos viendo, lamentablemente también no podemos dejar de internalizar en nuestra forma de describir, de pensar y de querer nuestra concepción política también. Entonces hay que tener cuidado. Pero yendo a tu comentario, yo opino lo mismo. Pero bueno, ese es otro tema. Ya, en esencia, tienen... Profe, pero el rol sería como más de un economista científico, por decirlo así, más que No, asociado a la política. sí, 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 sí. Pero ojo también, si nos vamos, ay, si nos vamos al fin último, y dado la definición que me dieron hace un ratito de los apologistas y los otros, esos otros piensan en términos libertarios. Y eso tiene que ver con la ética y el comportamiento moral. Entonces tiene que ver con las libertades. Pero bueno, y ahí hay una cuestión que permea o escapa a lo que es la economía propiamente tal, pero efectivamente es una economía bastante más eficiente, más tecnocratizada, o no sé cómo se dirá, pero predominancia o prevalencia de los tecnócratas. Sí, pero bastante bien, bien niños, los felicito. Vamos al otro. El gran pensador y sustentador. Karl Marx. ¿De qué nacionalidad? Alemana. ¿Seguro? Profe, Karl era con K. O sea, aparecía en la... Ah, Igual depende de la traducción, hay libros donde le ponen Carlos Marx. sí, efectivamente. Con C. Ya. Si quiere y si les molesta, saquemos el Carl. Saquemos el nombre de pila y dejemos el apellido. Ya. ¿En qué sustenta Marx su postulado? El valor del trabajo. ¿Qué O sea, significa? la relación valor-trabajo. Ya. ¿Qué significa eso? Que, bueno, según lo que yo anduve cachando, ¿Cómo anduve que en cachando? ¿Qué toda, significa eso? anduve leyendo ahí en el PPT, vos, profe. Ya. Tenía que ver con que con todos los factores como asociados a una actividad productiva, po. Ya. Pero que la esencial era la mano de obra, po, el valor del trabajo, digamos, humano. Y que existía el concepto, bueno, me voy a saltar mucho porque No igual esa importa. parte estaba más o menos adentro, pero que existía el concepto como de plusvalía. Sí. em, y que él lo desarrolló mucho y que ponía como la mayor plusvalía en eso, en lo que costaba que el trabajador hiciera su trabajo. A ver, me estoy enredando igual. ¿Qué dice ahí? Prioritario el Tricor... trabajo personal. Ah, Es decir, que lo que le claro, asigna el sí. valor a las cosas son los individuos que trabajan en Ujú. dichos procesos. ¿Ya? Sí, eso podría decir que sí. ¿Ya? ¿Qué es lo que entenderíamos por plusvalía? ¿Qué Lo que vale tu trabajo, Ya, cómo, la cómo varía. diferencia entre los ingresos por la venta de los bienes o servicios El trabajo mismo, el valor del trabajo. menos los costos, incluidos costos directos e indirectos. Los directos esencialmente asignados al trabajo de las personas, efectivamente. Bueno, ¿y qué pasa con esto?
esa diferencia en un sistema capitalista, ¿para quién queda? Supuestamente. Para el dueño, por así decirlo, ¿no? Para el propietario. Sí. Mientras que según Marx, ¿a quién debiera ser imputado o asignado dicha diferencia? Al A trabajador. los trabajadores. Son los creadores de valor, A los trabajadores, pues sí, es a verdad. los trabajadores. Conceptualmente es bonito. Algo de eso vamos a ver cuando analicemos monopsonio. Hay una función, me voy a adelantar harto en las clases, seguramente no lo van a entender todavía. Esto debería ser la función de demanda por el factor. Me estoy adelantando un poco, o harto, pero no importa, para que tengan la noción. En el fondo lo que debiera, hacia donde se debiera tender, según lo que plantea Marx, es a lo siguiente. La demanda por trabajadores, si estamos pensando en la mano de obra, obviamente, debiera ser el precio del bien por el producto físico marginal del trabajo. Vuelvo al ejemplo de los zapatos. Supongamos que los vendemos a 10 luquitas. ¿Me siguen o no? Zapatos. ¿Me siguen? Sí, profe. Perdí Sí, la... profe. Ah, me están escuchando. Que de repente me aparece el mensaje que es inestable mi conexión. Y esto, el producto físico marginal del trabajo, es la productividad que logró el factor. En este caso el trabajo, la mano de obra estamos hablando. Supongan que por unidad de tiempo, esto es por unidad de tiempo, el tipo me produjo 3 pares de zapatos. Por lo tanto, zapatos. Según esta teoría, ¿cuánto se le debiera pagar a dicho trabajador? ¿Qué les dice el juicio? ¿El PB qué significa, profe? El precio del bien, el precio del zapato. Entonces 20.000 se le debería pasar. ¿Cuánto no te escuché? 20.000 quizá. 30.000. 30.000. En el caso extremo, si el tipo me produjo, 3 pares de zapatos y yo como empresario, dueño, soy capaz de vender a 10.000 pesos cada par, en el límite, ¿yo cuánto debiera remunerar a dicho trabajador? En el límite. De manera tal que esta El precio diferencia, total. de manera tal que la plusvalía fuese cero, que es la diferencia entre ingreso y costo. Si yo vendo 3 pares de zapatos a 10 luquitas, ¿cuál va a ser el ingreso de la empresa? 30.000 pesos. Y el costo de la... Y, ojo, y si yo le remunerara al tipo según lo que fue capaz de producir, ¿cuánto debería pagarle? En el límite. 30.000 30.000. también, pues, porque 30.000. él ¿Cuánto produjo. sería la plusvalía? Pero, Cero. Por lo tanto, todo iría al valor del que lo produjo. ¿Me siguen o no? Claro. Ya, pero llévenlo al mundo real. ¿Ustedes creen que eso es posible en cualquier empresa que se dedique a la fábrica de zapatos? No no. tendrá No, que porque hay pagar que una reinvertir, pues. secretaria, no tendrá que pagar el arriendo de un local, no tendrá que pagar la luz, el agua, el gas, etcétera. Ya, entonces, si bien en el límite, 30.000 sería lo ideal, obviamente, y que tiene que ver con uno de los últimos preceptos de este tipo de economía, es prácticamente, en el caso extremo, muy difícil que ocurra en la práctica. Pero bien, bien, niños. Vámonle. Y aquí me voy a tener que saltar alguna cosa
que después va a estar la solución, pero les recomiendo que ustedes vayan tomando nota de las distintas corrientes del pensamiento. Voy a saltar algunas láminas porque nos quedan 10, 12 minutos, no más. ¿Hacia qué nos llevaría esto? Que esto puede ser importante. En el caso extremo, ¿hacia dónde nos llevaría la teoría marxista? Una gran inflación. Y además, ¿qué pasaría? A derrocar a la gran empresa. ¿Por Porque qué? no podría ser sustentable en su productividad. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que habría? Una gran cantidad de qué? Insatisfechos. Si el dueño, pongámoslo en términos brutales, el dueño cada vez más quiere agrandar la diferencia entre ingresos y costos, ¿qué podría significar en términos de las remuneraciones de dichos trabajadores? O la explotación, que es lo que entendemos por explotación, esa diferencia, si usted quiere, esa plusvalía. ¿Qué podría llevar a pensar a la gente, a los trabajadores, digo? Serían cada vez más ricos o más pobres. Más pobres. ¿Y a qué los podría motivar? Esto en el caso extremo podría estar implicando la gente, los trabajadores, cada vez más pobres. ¿Qué podría provocar en términos de movimientos sociales? A ver, hay alguien que puso en el chat. La ¿Una explotación, revolución? la desigualdad, ¿cierto? Descontento. Descontento. Y en el límite, ¿qué podría pasar? ¿Una revolución? Listo. ¿Hay dudas? Esto eventualmente podría llevar movimientos sociales y en el caso extremo a la caída de ese tipo de los modelos capitalistas, movimientos sociales, revolución, que plantea algún compañero. Bueno, más o menos estos fueron los preceptos por los cuales en algún minuto en la Rusia zarista vino la revolución de los bolcheviques y malcheviques. Lamentablemente, en ese fenómeno, mi madre, que tenía 2 años, con su familia tuvieron que arrancar de Rusia. Y finalmente recalaron aquí en Chile y aquí nací yo. Pero eso es un fenómeno que alguna vez ocurrió, en cierta medida. Ya. Alcanzaremos a llenar alguna de estas. En una economía social de mercado, ¿quién, a vuestro juicio, según lo que leyeron, es el propietario de los recursos? Los privados, los que pueden En financiar general, una empresa o cosas así. sí, en general, la propiedad de los recursos descansará en manos de qué tipo de agentes o sujetos, de un ente estatal o de individuos y por tanto personas, privados en general. Los privados. Por el contrario, en una economía centralmente planificada, ¿quién cree usted que es el propietario de los recursos? El gobierno, profe. El Estado. Debiera ser más allá que el gobierno, que es una cuestión coyuntural de un turno de 4 años, 5 años, 6 años, según la sociedad, el Estado. Hablemos que debieran haber políticas claras de Estado. Hay Estaría dudas, como ente regulador, mal más que como regulador, lo... más que regulador, debiera ser el propietario. Es el dueño de la tierra, el dueño de las empresas, el dueño de los edificios, el dueño de las tecnologías, etc. ¿Cuál creen ustedes sería el objetivo en una y en otra?
libre comercio en la social. Pero ya me lo dijeron hace un ratito, reitérelo. ¿Cuál sería el objetivo? Si la empresa es de los privados, ¿cuál debiera ser el objetivo? Tener Enriquecimiento utilidades, personal. ¿no? Utilidades. Generación de utilidades. O lo que hemos llamado en el vulgo y que escuchamos muchas veces en el lucro, en el vulgo digo el lucro. Y ahí nace el concepto de que ojalá la plusvalía fuese la mayor posible, efecto de todo lo que vimos o han dicho hacia atrás. Y en una centralmente planificada, El bienestar colectivo. el bienestar social o colectivo. ¿Y qué entienden por eso? Que no haya diferencia de clases sociales. Y eso tiene que ver, nunca lo descarten, ni lo disocien. Pero hay que tener el siguiente cuidado. Para poder lucrar, ¿qué tiene que hacer una empresa? Como tener un superávit, tener un margen de ganancia. Sí, váyase a algo más brutal. Está generando lucro. ¿Qué significa? Una empresa está ganando, da lo mismo la cifra, es simbólica, 100.000 pesos diarios. ¿Cómo lo logra? ¿Por qué lo hace? ¿Qué es lo que se lo permite? Les pregunto. ¿Te refiere como obtener la plusvalía? Sí, Como lo que decía de, sí. ¿Por qué lo de logra? que... ¿Por qué Por lo la logra? explotación. Mm, O sea, es que Es por La eso, producción pero es de los por la trabajadores. producción. Sí. porque está produciendo un bien que la gente compra o no compra. Que la gente quiere, lo compra mucho. Lo compra. Bien solicitado. Por lo tanto, cuidado, nunca olviden aquello. Eso significa que para poder lucrar la empresa tiene que vender. Si es que está vendiendo es porque el producto, el bien o el servicio, tiene aceptación en la sociedad. Y si hay gente que lo compra entonces y lo consume, ¿satisface o no las necesidades? Al menos las individuales, eventualmente sí, las pues sí lo hace. colectivas. Sí lo hace. Entonces, Sí, pues sí lo cuidado, hace. el lucro en sí mismo, por sí mismo, no lo connoten negativamente, no es malo. Es lo que justamente va a mover a la actividad económica. ¿Y cómo se puede lucrar? Vendiendo algo, zapato, en un valor, en un precio más alto que lo que me costó producirlo. Y si lo estoy vendiendo es porque la gente lo quiere, la gente lo compra, la gente lo consume, la gente satisface necesidades. Entonces, cuidado con eso. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Nos quedan 2 No, minutos, profe. 3 minutos. Ya, vamos con un par de atributos más. En un mercado, en una economía, digo, perdón, social de mercado, en esencia, ¿quién toma las decisiones? Un privado. Los Nadie. agentes privados, por la libre interacción entre los oferentes y demandantes, entre productores y consumidores, se logra llevar a cabo la etapa de intercambio. Pero lo ideal, según esta concepción, o la capitalista en extremo, los apologistas, es que la autoridad no existiera, no participara. Bien. Mientras que en una economía centralmente planificada, ¿quién determina los precios? ¿Quién tarifica todo tipo de bienes y servicios? El Estado. El El gobierno Estado. o Estado. Aquí los privados
por la libre interacción, y aquí debiera ser el Estado. Tiene injerencia para determinar absolutamente todos los precios de los bienes y servicios. Y tiene que ver también con la concepción de que es el propietario de todo eso. Bien, me queda un minuto. Entonces voy a saltar a la última. Les recomiendo que esto, con pequeñas ideas, lo vayan completando porque les va a servir para el día de mañana. Por último, por cultura. Cuando usted ya sea profesional y vaya a algún determinado evento, no siempre se habla de alguna cosa en particular, sino que se puede hablar de cualquier cosa y usted va a tener nociones. Más que nociones, quizás. Entonces, vamos a saltar a la última. La distribución del ingreso. Esencialmente, en una social de mercado, ¿cuál es el lema que lo rige? La ganancia que Sí, se va ¿a quién queda? ¿A al quién se dueño. atribuye? El empresario, po, como premio a su capacidad empresarial, po. Bien, ¿y qué es lo que es la capacidad empresarial? Seguramente el ponerle nombre a la ignorancia. Y es Sí, remunerar al hecho de que alguien fue capaz de vender en 10 algo que le costó 7. Esos 3 pesos, que lo vimos el otro día en el flujo circular de la renta, es el premio, el pago a la capacidad empresarial, a cada uno según sus méritos y de cada uno según su responsabilidad. Cuánto participó en determinados procesos, según eso se le debiera remunerar. Responsabilidad. Mientras que en una economía centralmente planificada, ¿cuál sería el lema? De cada cual según sus capacidades y a cada cual según sus necesidades. Eso como corolario último en términos de la distribución del ingreso, que es un atributo que o de los cuales se preocupa la macroeconomía y la implementación y la adopción de políticas económicas a efecto de que éste sea lo más igualitario, entre comillas, posible. Efectivamente. ¿Cuál les gusta más a ustedes? Depende de cada quien. Pero claramente, en esta última forma aquí, a pesar de lo que siempre hemos escuchado, esto, según el lema, connota que somos todos iguales. ¿Qué les dice el juicio? Quizás no me lo diga, pero piénselo. Nos guste o no, todos tenemos las mismas capacidades para emprender determinada o cualquier actividad. Piénselo. Quizás no me lo diga. Bien, me pasé en 2 minutos, 3 minutos. Jóvenes, llegamos hasta la clase hoy día. En la clase 5 vamos a empezar. ¿Esta es la 4? Sí. En la clase 5 vamos a ver todo lo que es curva de transformación y frontera de posibilidades de producción. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. No, profe. No, profe, todo claro. Bien, ojalá nos haya servido a todos esta clase
les recomiendo que igual le echen una leidita al apunte, ya sea por último por cultura general, y para entender un poco los fenómenos que hoy día se están hablando en la calle y que tienen que ver con lo que estamos a puertas de hacer, que es la elección de una constituyente, un colectivo constituyente, valga la redundancia, para la elaboración de una nueva constitución. Y allí habrán de quedar, habrán de plasmarse una serie de los preceptos que hemos visto aquí. ¿Hay dudas? Niños, parece que No, profe. No, profe. me escuchan entonces. Ya, muñequitos, nos vemos el miércoles, cuídense. Si Dios quiere, reitero, hasta el miércoles. Chao, profe. Chao, Chao, niños. profe. Cuídense. Chao, profe, gracias. Gracias. Profe.